Ahí sí. Ya, entonces voy a grabar la ayudantía por si hay alguien que tuvo problemas para venir. Y la voy a subir al canal de YouTube que les voy a poner en el foro después de la ayudantía. Primero que nada les quería comentar acerca de las evaluaciones, porque se supone que un porcentaje de la nota la tenemos que poner nosotros, los ayudantes, y va a consistir en tareas individuales de 3 ejercicios y que van a tener harto tiempo como para hacerla, o sea, no va a ser como de una semana para otra. Por ejemplo, para la tarea 1 van a tener casi 21 días para terminarla. Y ahí les voy a poner todas las fechas, en total son 5 tareas. Y van a estar relacionadas obviamente con lo que estemos viendo en ayudantía, no con lo que esté viendo el profe en cátedra. Y las fechas se las voy a poner ahí clarito en el foro porque, bueno, tuvimos que modificar un poquito las fechas porque entre medio hay como semanas de receso y entonces respetamos esas semanas de receso para que no tengan que hacer nada ahí y algunas quedaron con harto plazo de entrega porque la idea era hacerlo cada 2 semanas, pero hay algunas que van a tener 3 semanas por el tema de la semana de receso. Que hay una en la semana del 12 de octubre y hay otra en la semana del 23 de noviembre. Esas son las últimas 2 semanas de recesos que quedan. Yo creo que vamos a hacer nosotros 11. Y si hay alguien más, y el Meet me avisa. ¿Y está grabando? Sí, está grabando. Ya, entonces vamos a empezar la ayudantía. Les traje algunos ejercicios de grupo, ¿sí? Quería repasar un poquito antes las definiciones más importantes. Y quería primero empezar con la noción de estructura, que creo que es importante para el curso. Más que la estructura, más que la noción de grupo, la noción de estructura como en general creo que es importante. Entonces, lo que es una estructura en matemáticas, ahí llegó alguien más. Lo que es una estructura en matemáticas, o lo que se entiende por estructura, es simplemente un conjunto no vacío. O sea, ustedes van a tener un conjunto que tiene a lo menos un elemento y que va a haber una operación binaria dentro del conjunto. O quizás no operación binaria, pero creo que el hecho de que tenga una operación binaria es importante. ¿A qué me refiero con operación binaria? Es que va a ser una función, entonces una estructura va a ser un conjunto no vacío, y una función que le vamos a poner puntito. Ese es el nombre de la función, puede ser f o g, pero aquí le vamos a poner el nombre puntito, que lo que va a hacer es tomar elementos de aquí, o sea, va a tomar 2 pares de elementos que habían en G. Como G es no vacío, el dominio va a estar no vacío también. Entonces yo voy a tomar 2 elementos y lo que voy a hacer es llevarlo a la función, al puntito. O sea, lo que nos está diciendo esto, y aquí quizás sería... No, ahí sí está bien. Lo que nos está diciendo esto es que si yo tomo cualquier par de conjuntos y yo lo opero con mi operación binaria, eso siempre va a permanecer en el conjunto. Eso es lo que se va a decir más adelante, que la operación es cerrada. Entonces yo necesito eso, simplemente necesito un conjunto no vacío y necesito una función que juegue con los elementos del conjunto. Por ejemplo, en los reales tenemos la suma. Si yo sumo 2 reales, eso siempre sigue siendo un nuevo real. Qué sé yo, entre conjuntos. Yo entre 2 conjuntos mismos, o sea, voy a pensar aquí como un conjunto de conjuntos, los elementos van a ser conjuntos y una operación podría ser, no sé, la unión entre los 2 conjuntos. Eso también me da un nuevo conjunto y también va a ser una operación binaria. Y entonces eso es lo que va a ser una estructura. Una estructura va a ser un conjunto con una operación. Por eso más adelante, cuando hablemos de grupo, no vamos a hablar del grupo, no vamos a hablar del conjunto como el grupo, sino que vamos a hablar del conjunto con su operación. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, yo podría inventar algo, voy a pensar, no sé, en el conjunto
seamos bien originales en el conjunto G. Y voy a poner aquí a 3 partículas subatómicas. Voy a pensar en cualquier cosa. Aquí el conjunto puede ser un conjunto de personas, puede ser un conjunto de animales. En mi caso va a ser el conjunto de partículas subatómicas. Entonces voy a pensar en las más conocidas, en el protón. Esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con grupos, o sea, en principio. Voy a pensar en el protón, voy a pensar en el electrón y voy a pensar en el neutrón. Entonces este va a ser un conjunto naturalmente no vacío, porque ya contiene 3 elementos, y yo voy a dotar a este conjunto de una operación. Entonces yo tengo un protón, que quizás también lo pudimos haber puesto así. Tengo el protón, tengo el electrón y tengo el neutrón, ¿cierto? Un conjunto no vacío, y yo le voy a meter una operación a este conjunto. Entonces, ¿qué operación le voy a meter? Bueno, yo voy a decir que si yo opero cualquiera de estos elementos con el neutrón, me va a seguir dando ese elemento que operé. Disculpen, aquí me está sonando una alarma, parece. Perdón. Entonces voy a dotar a este conjunto de una cierta operación que va a ser la siguiente. Entonces yo voy a decir que si opero el protón, qué sé yo, con el... y la operación va a ser esta estrellita con el neutrón, esto siempre me va a tirar al protón. Eso yo lo defino, yo estoy definiendo una operación. Entonces yo voy a definir esto. Si yo opero al protón con el neutrón, esto siempre me va a tirar un protón. Y asimismo, si yo opero cualquier elemento, que el otro sería el electrón con el neutrón, esto siempre me va a dar el electrón. Y si opero el mismo neutrón con el mismo neutrón, esto me va a dar el neutrón. O sea, esto resumido va a ser que el, digamos, G operado con el neutrón va a ser siempre G para todo G en G. O sea, esto escrito como resumido así cortito, así. Entonces yo defino esa operación. Y necesito también definir operaciones entre protón y protón, protón con electrón, etc. Y ahí ustedes pueden empezar a jugar, o sea, ustedes pueden definir esto como se les ocurra. Yo quise definir estas 3 operaciones así, pero ustedes podrían bien definir la operación protón con electrón igual a protón. Pero siempre tiene que ser el resultado de la operación entre 2 elementos de aquí, siempre tiene que permanecer en el conjunto. Y ahí vamos a hablar de una estructura. Y quizás aquí ustedes pueden poner cualquier otra cosa, lo que se les ocurra. Pueden poner, no sé, cama, lápiz y computador. Y crear operaciones, crear una operación binaria entre esos elementos y ustedes van a crear su propia estructura. ¿Se entiende? Entonces un caso particular de estructura son los grupos. Entonces aquí, etcétera. Aquí ustedes ven las cosas que inventan. Esto no tiene nada que ver con algún ejercicio voluntario ni nada, pero si quieren seguir con esto, aquí ustedes pueden seguir creando cosas. Por ejemplo, decir que el protón al cuadrado sea el mismo protón. Y después empezar a combinar las operaciones y ahí se empiezan a obtener cosas bien bonitas. Pero la definición de grupo está muy relacionada a esto, porque los grupos son una estructura, pero con la condición de que este puntito de aquí cumple ciertas condiciones. No es como aquí al azar que solamente le exigimos esto, que permanezca dentro de la operación de 2 conjuntos cualesquiera. El grupo va a necesitar elemento neutro, que este tiene elemento neutro, si que se dan cuenta. Lo vamos a hacer ahora así como bien formal, pero quizá en las cosas que definan aquí ustedes no se cumpla, por ejemplo, la ley de la asociatividad. O sea, hay que tener cuidado para que algo sea grupo, es difícil igual, porque tiene que cumplir 4 condiciones al menos. Entonces, un grupo va a ser un par. Entonces un grupo es un par G, puntito con G no vacío, tal que aquí quizá con G no vacío y el puntito una función
que vaya de G cruz G a G, tal que lo que se va a cumplir es lo siguiente, que lo que se va a cumplir va a ser lo siguiente, que existe E en G, tal que G puntito con E va a ser igual a E puntito con G, y esto va a ser igual a G. O sea, lo que estoy diciendo acá, que si yo opero cualquier elemento, que si, lo que estoy diciendo aquí, perdón, es que existe un elemento en G, tal que si yo lo opero con cualquier otro elemento en G, con esta operación, siempre me va a seguir dando el elemento G. O sea, va a hacer el papel de neutro. No le hace nada al monito. Entonces, esto va a ser el elemento neutro. Entonces, para hablar de un grupo, vamos a necesitar un elemento neutro. Tiene que existir inversos, ¿cierto? Antes de hablar de inversos, tenemos que hablar del neutro. Entonces, para hablar de inversos, tengo que decir que para todo G en G, o sea, para cualquier elemento en G, va a existir un nuevo elemento, no necesariamente distinto, puede ser el mismo en algunos casos, pero que también tiene que estar en G, tal que G por H tenga que ser igual a H por G, y esto igual a E. De aquí importante el puntito. Y quiere decir que si yo me tomo cualquier elemento en G, perdón, siempre va a existir un nuevo elemento en G, tal que la operación va a conmutar y además me va a dar el elemento G. Esto no quiere decir que el puntito va a ser conmutativo, eso lo vamos a ver ahora. Y la tercera propiedad es la ley de la asociatividad. Entonces se tiene que cumplir que para todo G, H y P en G, o sea, me tomo cualquier trío de elementos en G, tiene que cumplir lo siguiente. La ley de asociatividad que ustedes conocen de siempre. Entonces esto va a ser un grupo. Un grupo va a ser un conjunto con una operación. Y ojo que esto nos dice que, quizá eso sería importante también, y que para todo G y H, en G por H pertenece a G, pero eso está acá. Eso viene condensado solamente en esta parte, pero igual está bien ponerlo. Entonces este es el elemento neutro, estos inversos, esto es asociatividad, y esto es, podríamos decir que la operación está bien definida, o la cerradura, mejor dicho. Cerradura. Entonces eso va a ser un grupo. Un grupo va a ser un conjunto no vacío con una operación que cumple estas cuatro cositas. ¿Sí? Y la cuarta viene de la mano con que esto es una operación. Si esta operación está bien definida, entonces esto se tiene que saber cumplir. Por definición, porque si yo tomo cualquier par de elementos, eso siempre llega a G. Pero hay varios conjuntos dotados con una operación en la cual esto no se cumple, lo último. Y ahí se acaba toda la estructura del grupo. Entonces, necesitamos elemento neutro, inversos, asociatividad y cerradura. Y noten que no necesitamos que los elementos conmuten. O sea, no necesitamos que... Entonces, noten que no es necesario... No es necesario que... Aquí cambié de operación. Estamos con la operación puntito. O sea, no necesitamos esta propiedad. Yo puedo tener grupos en donde si yo opero un elemento 1 con un elemento 2, la operación de 2 con 1 es distinta. Y también hay muchos ejemplos. Los más famosos son los grupos de matrices. Los grupos de matrices con el producto, esos generalmente no conmutan. Y ejemplos de grupos, yo creo que ya conocen varios ya. Podrían ser, por ejemplo, los reales con la suma. Hay quizás algo importante, que G se dice... aquí importante, ¿cierto? G con su operación se dice abeliano
se dice grupo abeliano mejor. Se dice grupo abeliano, sí, solo sí, su operación es conmutativa. Entonces, sí, solo sí, G es grupo, eso es lo primero que necesitamos. Y puntito es conmutativo. Entonces, si los elementos conmutan, decimos que el grupo es abeliano. Entonces, aquí van ejemplos. Los reales con la suma es un grupo y es un grupo abeliano, ¿cierto? Es un grupo abeliano. ¿Qué otra cosa más podríamos tener? Hay hartos grupos que ya conocemos. Z con la suma, esto es con la suma usual, ¿cierto? Con la suma que conocemos de básica. Igual que la suma en los enteros, también forma un grupo abeliano. ¿Qué más? A ver. Por ejemplo, los naturales con la suma no forman un grupo. Con la suma usual, a eso me refiero, no forman un grupo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué los naturales no formarían un grupo? ¿Se les ocurre como por qué? O sea, tiene que, para que sea... Porque ¿sí? no todos los elementos naturales, o sea, no los, perdón, los elementos de los naturales no tienen su simétrico, no tienen inverso. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue? Rodolfo, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien, Rodolfo. Casi. Muy bien, porque no hay inverso en los naturales. Pues, por ejemplo, si yo me tomo el 1, no está el -1 en los naturales. Pero hay algo antes que no está. Hay otra cosa que no tienen los naturales. Antes de hablar de inversos, yo tengo que comprobar algo. Sí, el cero. El 0, claro. ¿Cierto? Claro, que tú ves dos definiciones de naturaleza de repente, el n y en el asterisco, que lo incluye. Entonces, ahí como que quedas medio pillo de repente. Claro, o sea, si, exactamente, si consideramos a los naturales con el 0, que a veces se les dice los cardinales, números cardinales, claro, ahí tendríamos neutro para la suma, pero también jodería en el tema de lo inverso. Ah, sí. Así que igualmente en ambos casos no forma un grupo. Entonces aquí es porque pues el 0 no está en los naturales. ¿Cierto? O sea, nosotros vamos a trabajar con esa definición, porque los naturales empiezan del 1. ¿Cierto? Y el 0 es el único elemento de los naturales que me hubiera hecho esto, por ejemplo. Entonces, esto no forma un grupo porque no tiene su neutro aditivo. Y además no tiene su inverso. Otro, los reales con el producto no forman un grupo. ¿Quién me dice por qué no podría formar un grupo? Tengo los números reales con el producto usual de los números reales, sea el 3 por 2, 6, todo lo que conocemos del producto. ¿Alguien se atreve ahí como el 0? Ah, ya, mira, la Javidix ya había dicho el tema del 0. Ya, y los reales con el producto. O sea, los reales son asociativos, ¿cierto? Bien. Los reales tienen neutro aditivo. Antes de comprobar siempre lo inverso, es bueno ver el neutro, porque yo para ver lo inverso necesito el neutro aditivo. El neutro aditivo, el neutro del grupo, digo. Pero tiene neutro, los reales, el neutro multiplicativo sería el 1, ¿cierto? Sí, y neutro aditivo el 0. Claro, y el neutro aditivo el 0. Sí, pero yo me estoy fijando en los reales con el producto. Ahí falla ¿cómo se llama? El inverso multiplicativo, porque el divisor no puede ser 0. Ya, bien. O sea, hay un elemento que no tiene neutro multiplicativo, ¿cierto? Que sería el mismo 0. Ya, entonces, muy bien, esto es porque no todos los elementos son invertibles o inversos. Muy bien, Rodolfo creo que fue, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Esto es porque, entonces esto pues,
el 0 no tiene inverso multiplicativo. Multiplicativo. ¿Sí? Y así, por ejemplo, los racionales con el producto, porque también van a tener al 0, tampoco tiene inverso. Por ejemplo, los enteros con el... claro, los enteros con el producto tampoco forman un grupo porque no está el inverso, por ejemplo, del 2. El inverso del 2 sería el 1 medio, y ese no está en los enteros. Y ahí uno puede ir creando cosas que no son grupos. Por ejemplo, este es súper clásico, los enteros con la operación estrellita, en donde la operación estrellita con A estrellita B igual a A menos B. Entonces, estamos dotando a C con esta operación. O sea, yo tomo cualesquiera dos enteros y para operarlos lo que hago es ver su diferencia. Yo digo que esto tampoco forma un grupo. Y aquí lo que falla es la ley de la asociatividad. Entonces, ¿por qué falla la ley de la asociatividad? Bueno, y aquí de hecho falla incluso para cualquier trío de pares. Pero en particular falla para estos que lo anoté aquí, lo vi en la mañana. Aquí, sí, para darle el ejemplo preciso que vi. Entonces, en esta estructura no se cumple la ley de la asociatividad, porque entonces tome 3, 2 y 1 en los enteros, y vamos a ver si se cumple la ley de la asociatividad para estos tres elementos. ¿Sí? Si queremos aspirar a que esto sea un grupo, se tiene que cumplir la ley de la asociatividad. O sea, se tiene que cumplir que 3, por ejemplo, operado con 2 y 1, tenga que ser igual a 3 operado con, operado con 2 y después con 1. ¿Sí? Y esto lamentablemente no se cumple porque esto de aquí nos da 3 operado con 2 operado con 1, con la definición es 2 menos 1. Entonces esto es 2 menos 1. Y acá, disculpen el desorden, acá es 3 operado con 2, es 3 menos 2, y 2 es operado con 1. Y ahí ya se va viendo ya que esta cosa no cumple la igualdad, porque aquí nos va a quedar 3 operado con 1, y 3 operado con 1 es 2, y aquí nos queda 1 operado con 1, que es 0. Entonces aquí nos empiezan a dar cosas distintas. Por lo tanto, Z con esta operación no cumple la ley de la asociatividad, y por lo tanto no tiene chances de ser grupo tampoco. ¿Tiene elemento neutro? Sí. Uno puede ver que el 0 es el elemento neutro de esto, porque uno lo puede comprobar. Uno se da un elemento arbitrario en Z, sea Z en Z, y uno puede ver que Z operado con el 0 siempre me da Z. ¿O no? Ah, no, parece que no. A ver, ya, mira, Z operado con el 0, esto me da Z menos 0, que es Z, ¿cierto? Pero 0 operado con Z, que se tiene que cumplir al revés también. Recuerden que para que esto sea neutro, tiene que cumplirse así. Así, tiene que ser también al revés. O sea, tiene que operarse por la izquierda y por la derecha. Pero aquí lamentablemente no va a dar, porque aquí nos va a dar 0 menos Z, que es menos Z. Que por lo general estos dos son distintos. Así que tampoco hay neutro aditivo. Entonces esta cosa no tiene casi nada, ¿cierto? Lo único que tiene es que es cerrado, porque si yo tomo cualquier entero, los restos, eso siempre me queda en Z. No hay forma de escaparse en Z si yo resto dos enteros. Y esos son algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y ahora vamos a ir más con ejercicios de grupos.
ejercicios clásicos de grupos que siempre se ven. Quizás podríamos... ya, sí. Entonces, demuestre. Vamos a empezar al tiro con... A ver, ahí nomás. Entonces, el primer ejercicio, demuestre que si G con esa operación fea que me salió es un grupo, entonces su neutro es único. ¿Cómo atacarían un ejercicio así en donde les piden la unicidad de algo? ¿Cuál es la estrategia ganadora? Exactamente. Muy bien, Rodolfo. Asumimos que hay dos elementos con la propiedad y vemos que son iguales al final. Muy bien. Entonces, este sale súper rápido. Entonces, supongamos que E y E tilde pertenecientes a G, y mejor una coma, son neutros. Entonces vamos a llegar a que, por demostrar, digamos, que es igual a E tilde. Entonces tomamos, por ejemplo, el E. Entonces el E, ¿a qué va a ser igual E? Entonces como E, llegó alguien más. Déjame. Ya, entonces como el... ¿Qué iba a decir? Me borré. Como el E tilde es neutro de G, entonces esto yo siempre lo puedo escribir así, como E tilde por E, ¿cierto? Porque E es un elemento en G, y como E tilde es neutro de G, en particular si yo opero E tilde con E, eso me tiene que dar E. Sin pensar que es neutro también. Pensando a E como un elemento de G, si yo lo opero con E tilde, eso siempre me tiene que dar E, porque estamos suponiendo que E tilde también es neutro. Pero esto también, por la misma razón, como es neutro y E tilde también está en G, esto también tiene que ser igual a E tilde. Sí, porque también aquí olvidándonos del hecho de que E tilde es neutro y que solamente está en G, al operarlo con E, que es neutro, esto también nos tiene que dar siempre E. Y ahí uno llega entonces a que necesariamente los neutros tienen que ser iguales y solamente hay uno en el grupo. Entonces, si ustedes se meten a ver un conjunto con una operación y pillan dos neutros que son distintos, entonces esa cosa no puede ser grupo. Es una forma de ver que algo no es grupo. Si hay alguna duda, me escriben nomás en el chat. ¿Puedes repetirlo? Como que no entendí. Ya, sí, no hay problema. Ya. Lo vamos a hacer un poquito más lento. Yo tengo dos neutros en mi grupo G, ¿cierto? Entonces, como ambos son neutros, ambos tienen que cumplir esta propiedad. Pues tienen que cumplir que E por G tiene que ser G para todo G en G. Y también al revés, ¿cierto? Recuerden esto, que tienen que conmutar el neutro con cualquier otro elemento. Y E tilde también es neutro, por lo tanto también cumple la misma propiedad. Ahí está la definición de ambos conjuntos siendo neutros. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar, quizás lo vamos a hacer aquí. Entonces, voy a tomar a G. En este caso, voy a tomar un elemento en G que va a ser E. Yo sé que es un elemento en G. Entonces, yo voy a tomar a G como ese elemento E. Entonces quizás sería mejor cambiar las letras aquí. Al final es lo mismo, pero voy a poner una H acá mejor. Una H y una H, y aquí tiene que ser para todo H.
Entonces, en la segunda definición voy a tomar a H como E. ¿Sí? Entonces, si yo tomo H como E, que está en G, así que está bien tomarlo, porque esto se cumple para todo H, entonces puedo tomar el G que se me ocurra y se va a cumplir esta igualdad aquí. Entonces, como yo estoy tomando H como E, se tiene que cumplir que esto de aquí. Que E tiene que ser igual a E tilde por E. ¿Cierto? Porque sí, porque cambié el H por el E nomás. Entonces se tiene que cumplir esto acá. Y lo que voy a hacer ahora es tomar de la definición de acá ahora. Entonces aquí yo tomé H como E, y de acá ahora voy a tomar a G como E tilde. Pero ahora de esta definición de aquí. E tilde también vive en G, así que también cumple esta condición de acá. Entonces, como yo estoy tomando, entonces esto va a ser E tilde por, perdón, esto va a ser G por E tilde, y por la definición que tenemos acá, esto tiene que ser G, y G era E tilde. Y ahí te queda E igual a E tilde. No sé si lo enredé más ahí, pero es básicamente ocupar el hecho de que tanto E y E tilde, además de ser neutros, también son elementos de G. Por lo tanto, si yo lo opero entre ellos dos, también tienen que cumplirse estas propiedades. Yo sé que es un poco abstracto de ver, pero Paula, ¿me cachaste un poquito mejor o no? Sí, sí, me quedó más claro. Ya. A mí igual me costó, la primera vez que lo vi, me costó mucho ver esto de que el neutro era único, pero es básicamente porque yo tomo E, o sea, tomo uno de los neutros, esto tiene que ser lo mismo que E por E tilde, porque E tilde es neutro. Entonces, si yo opero E con E tilde, eso me tiene que dar E. Porque como E tilde es neutro, yo al operarlo con E no le hace nada, así que me tira el E de nuevo. Pero esto a su vez tiene que ser igual a E tilde, porque E también es neutro. Entonces, si yo opero E con E tilde, eso también no le hace nada y me tiene que tirar el E tilde de vuelta. Y ahí me queda como la igualdad de los neutros. Y algo parecido se cumple con los inversos. Los inversos también son únicos. Pero vamos a avanzar. Si nos queda tiempo, demostramos que los inversos son únicos. Vamos a hacer este de aquí. Un ejercicio. Entonces, vamos siempre a partir con esto, sea G con estrellita, grupo. Entonces, vamos a tener que G por H a la menos 1 es siempre lo mismo que G a la menos 1 por G a la menos 1 para todo H y G en G. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo, y aquí me faltó, quizás cambiamos la operación estrellita por puntito, para no estar poniendo la estrellita siempre. Pero por lo general no se pone nada, o sea, se ponen los elementos juntos nomás. Lo que estoy diciendo acá es que si yo opero cualquier elemento, cualquier par de elementos en G, y le veo su inverso, eso va a ser lo mismo que multiplicar el inverso de H primero, y luego multiplicar el inverso de G. Y como que se cambia, se dan vueltas. Y la demostración de esto también no es tan complicado, entonces, y quizás me falta un demuestre. Y la demostración de esto no es tan complicado, porque esencialmente lo que nos está diciendo que esto de aquí es el inverso de esto de acá. Entonces, para que se cumpla esto, entonces mostrar esto es equivalente a que esto sea el neutro de esto, el inverso, perdón, de esto de acá, o sea, que se cumpla esto de aquí, que esto operado con, aquí con puntito también, con esto, sea igual a la identidad. Si yo demuestro esto,
estoy diciendo que esto de aquí es inverso de esto de acá. Y luego esto, la menos 1, tiene que ser igual a esto de acá. Aquí quizá me faltó algo importante, que yo creo que ya lo sabían, pero que este elemento que uno encuentra acá, después uno lo define como G a la menos 1, ¿cierto? O sea, el elemento que uno encuentra que hace esto, uno después lo llama de esta forma, como G a la menos 1. Y por eso salen estos menos 1 acá arriba. Pero esto básicamente denota el inverso de H, esto denota el inverso de G, y esto denota el inverso de G por H. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, lo que tiene que pasar es que G por H, o sea, lo que está aquí adentro, operado con esto de acá, tenga que ser la identidad. Porque si pasa eso, entonces el inverso, esto va a ser inverso de esto de acá, y se va a cumplir la igualdad acá arriba. Y bueno, y esto, ¿cómo demostramos esto? Partimos de acá, por ejemplo, y llegamos acá. Entonces, partimos de ese lado. Y aquí hay que empezar a ocupar todas las propiedades o la hipótesis que tenemos. La única hipótesis que tenemos es que G es grupo. Por lo tanto, en particular, se cumple la ley de la asociatividad. Entonces, esto puedo asociar con los dos elementos de acá al medio. Y nos queda eso. Perfecto. Lo de acá al medio, entonces esto es por asociatividad. Acá vamos a tener inversos, ¿cierto? Tenemos operado H con su inverso, por lo tanto, inverso. Si yo opero a H con su inverso, eso me da la identidad del grupo. Aquí puedo asociar, digamos. Aquí uno se puede dar varias vueltas, porque aquí uno puede asociar y le puede quedar esto. Como G es neutro, no le hace nada a G. Esto nos va a quedar G nomás, operado con G a la menos 1, y eso es E. Entonces ahí uno demuestra que por lo tanto, G por H es inverso de H a la menos 1 por G a la menos 1. Bueno, y eso se escribe como que G a la menos 1 es igual a esto de aquí. Sí, cada vez que en un grupo cualquiera vean esto con un menos 1 arriba, o sea, mirándole el inverso a esto, es justamente este producto de acá, el inverso de H por el inverso de G. Y ese es uno de los ejercicios, creo que avancé muy rápido. Si alguien tiene dudas, el 0. ¿Sí nomás? Y importante no confundirse, ¿cierto? O sea, esto de aquí es distinto en general en cualquier grupo a esto. O sea, no es como en los reales que uno puede bajar el numerito y que le quede esto. En muchos grupos esto es distinto, en los grupos que son no abelianos. En los grupos abelianos sí se cumple la igualdad. Pero en los grupos que no son abelianos esto es siempre distinto. O sea, no sé si siempre es distinto, pero en general es distinto. Y es un ejercicio clásico de grupo. Hay que tener en cuenta de que el inverso de un producto es el producto de los inversos, pero como cambiado. Podríamos ver este que propuso el Juanito. Entonces, nuevamente vamos a tener el mismo ingrediente. Vamos a tener G, no voy a poner estrellita, vamos a poner puntito, un grupo. Este es un grupo, ustedes ya saben todo lo que cumple. Tiene neutro, tiene inverso, asocia y es cerrado. Y G es no vacío. Entonces, un grupo. Entonces, si G al cuadrado es igual a E para todo G en G, entonces el grupo es abeliano. Y este teorema es, bueno, más que un teorema, es como
es como una aplicación de todo lo que hemos visto. Es súper poderoso porque nos dice que si yo... y aquí importantes las potencias, creo que yo espero que lo hayan visto en clase, pero cualquier potencia en un grupo es simplemente operar el elemento n veces. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que si yo opero 2 veces a G, eso me da la identidad. Si yo encuentro un grupo en donde cualquier elemento, al operarlo 2 veces, siempre me da la identidad, ese grupo necesariamente tiene que ser abeliano. O sea, necesariamente sus elementos tienen que conmutar. Igual es súper antiintuitivo, ¿no? Como que uno no ve por qué pasa eso. Y es por la sencilla razón, bueno, no sé si tan sencilla, de que cuando yo tengo esto en realidad, esto aparte, pero cuando yo tengo esto, lo que estoy diciendo en realidad es esto, que G operado con G es igual a la identidad. Entonces lo que uno puede hacer aquí es operar por el inverso a ambos lados, como G está en un grupo, tiene su inverso, y esto va a quedar algo así. El inverso de G por E es el inverso de G, y estos dos de aquí me queda la identidad, y la identidad con G me da G. Por lo tanto, lo que se cumple acá es que G es siempre igual a su inverso. Y eso es clave a la hora de que un grupo sea abeliano. Y eso lo vamos a ocupar ahora harto. Entonces lo que estoy diciendo es que si yo encuentro un grupo en donde todos los elementos son inversos de sí mismos, o sea que el inverso de un elemento G es el mismo elemento G, entonces el grupo es abeliano. O si quiere verlo así, porque si yo opero 2 veces cualquier elemento, eso siempre me da la identidad o el neutro. Y la demostración, entonces queremos mostrar que G es abeliano, o sea, por demostrar que para todos G y H en G operado con, vamos a ocupar estrellita, operado con H es lo mismo que H operado con G. Eso es lo que queremos mostrar. Y una forma de hacerlo es la siguiente, que la tengo anotada aquí, es que es que como G, entonces primero que nada vamos a hacerlo bien ordenado. Sean G y H en G. Vamos a mostrar esto, que conmuta. Entonces, como tengo dos elementos en G, su operación también tiene que estar en G, porque G es un grupo. Entonces, bueno, G con la operación. Ahora cuando empiezo a decir G grupo, estoy pensando en G con su operación, no en G como el conjunto solito. Entonces, esto es G por H también tiene que estar en G. ¿Ya? Pero como G por H está en G, en particular tiene que cumplir esto de aquí, que su cuadrado sea igual a E. Entonces, por hipótesis vamos a tener que G por H al cuadrado tiene que ser E. Porque esto se cumple para cualquier elemento en G. Entonces, en particular, para un producto arbitrario. Bueno, como tenemos esto lo podemos escribir así. Me quedé sin tinta, como siempre. Ahí está. Esto entonces lo podemos escribir así. Recuerden que la potencia nos indica que hay que operar esas veces al elemento, o sea que hay que operarlo 2 veces. Y lo que podemos hacer acá es operar a ambos lados por el inverso de H. Entonces lo que vamos a hacer aquí es operar por el inverso de H. H tiene inverso porque estamos en un grupo. Entonces esto nos va a quedar por el inverso de H. No por el inverso de H. Vamos a operar por H. Que en realidad es lo mismo por lo que les puse acá. Pero para que se vea más claro, vamos a operar por H a ambos lados. Entonces esto me va a quedar, al otro lado me va a quedar E operado con H, que tiene que ser H porque es el neutro.
no le hace nada a H. Entonces aquí lo que uno puede hacer es asociar, y entonces aquí les va a quedar G asociado con esto de aquí. Y esto de aquí es justamente H al cuadrado, por lo tanto, esto no es H al cuadrado. Bueno, y H al cuadrado, aquí multipliqué a propósito por H, porque yo sé que H al cuadrado es E, por lo tanto, ese H al cuadrado lo puedo tirar al tacho de basura, y entonces esto nos queda por E, ¿cierto? Así que esto desaparece, el neutro, y aquí nos queda H simplemente. Y ahora voy a multiplicar por G, pero voy a multiplicar por G por la izquierda. Aquí es importante por donde uno multiplique, igual que con las matrices, porque no sabemos si el grupo es abeliano todavía. Así que yo voy a multiplicar por la derecha. Entonces voy a multiplicar por la derecha por G. Entonces esto nos va a quedar GH por G por G, por la derecha multipliqué. Y aquí entonces también se tiene que poner el G en la derecha. Y ahí ya se va viendo, ¿cierto? Porque aquí esto es G al cuadrado, que como es un elemento en G, tiene que ser la identidad. Entonces esto nos va a quedar GH, esto de aquí va a ser la identidad. La identidad por GH es GH, y acá al otro lado nos va a quedar HG. Y como los elementos que me tomé acá fueron arbitrarios, fueron cualquier cosa, me tomé cualquier elemento en G, esto de acá al final se cumple para todos G y H en G. Y por lo tanto el grupo tiene que ser abeliano, porque la operación es conmutativa. Al final no ocupamos esto en realidad, ¿cierto? Pero es importante que cuando el cuadrado de un elemento en un grupo es la identidad, es porque es inverso de sí mismo. De aquí está como la mini demostración de eso. ¿Hay alguna duda con respecto a ese de ahí? A lo mejor avancé muy rápido. ¿No? Entonces, esto es para que empiecen a soltar la mano con los ejercicios del grupo. Hay que ir ocupando todas las hipótesis. Ocupamos la hipótesis de que G era grupo, y la más importante obviamente era esto de aquí. Entonces G es abeliano. Perfecto. Entonces, como está todo grabado esto por si acaso, así que si hay alguien que está escribiendo y avancé muy rápido. Otro ejercicio ahora. Ya, este está bonito. Entonces vamos a pensar en G en grupo de nuevo. Entonces, G con puntito grupo. Entonces demuestre que G por A a la N por G a la menos 1 a la N es lo mismo. Aquí, aquí repetí 2 veces. Sí, ahí sí, creo. Sí, ahí sí. Sí, esto otro iba acá. Para todo G y A y G, y para todo N en N. Entonces lo que nos dice esto es que si yo tengo una especie de operación así, o sea, tengo G por un elemento A cualquiera, y al otro lado tengo el inverso de G, y eso yo lo elevo a N, va a ser simplemente elevar a N al elemento de G que estaba al medio. Ya los que están a los costaditos no le hace nada. Es súper mágica esta propiedad, que se cumple en cualquier grupo. Y pensando en potencias, como que yo tengo que operar tantas veces a ese elemento como me diga la potencia. Y siempre en potencias naturales. Y nos piden demostrar esto para todo natural. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo se demuestran las cosas cuando nos pedían que esto se cumpliera para todos los naturales? Para el 1, después para el 2, para n, después para n más 1, así. Inducción. Inducción, ¿cierto? Exactamente. Una de las formas de demostrar esto, entonces, es por inducción. Entonces hacemos inducción sobre n, porque nos piden demostrar esto para todo n. Entonces, demostración
haremos inducción sobre n. Inducción sobre n. Recuerden que la inducción es como una especie de efecto dominó, ¿cierto? Yo tengo al 1, tengo al natural 1, yo tengo que ver que primero el natural 1 cumpla la propiedad. Entonces, si el natural 1 lo cumple, yo puedo tirar al 1 y este va a empezar a votar a todos los otros. Y en la parte de la hipótesis de inducción yo voy a suponer esto para cualquier n y entonces voy a demostrar que se cumple para n más 1. Y entonces ahí se van a ir votando todos los naturales siguientes. Pero yo necesito el primer empujón. Por eso necesito demostrar que esto se cumpla para n igual 1. Entonces eso es lo que se llama el caso base. Entonces, inducción sobre n natural. Entonces, el caso base, para votar el primer dominó, para n igual 1, vamos a ver si esto se cumple. Entonces, tengo que reemplazar el n igual 1 acá, y tengo que ver que se cumpla esto de aquí con n igual 1. Entonces, voy a tomar esto, elevado a 1. Esto por definición va a ser el mismo elemento, ¿cierto? Tengo que operar esto una vez nomás, entonces nos va a quedar esto. Y este elemento A que aparece solamente una vez, yo le puedo poner un 1 arriba nomás. Porque también se está operando solamente una vez. Y entonces se cumple para n igual 1. Si yo pongo un natural acá, pongo el 1, es lo mismo que haberlo puesto aquí abajito. Y esto es para todo A y G en G. No hice nada con A y G, ¿cierto? Son elementos cualquiera. Y entonces, como tengo el primer dominó ya abajo, tengo que ahora suponerlo para cualquier otro dominó, ¿cierto? Y demostrar que entonces también se vota el dominó n más 1. Entonces, esto es lo que se llama la hipótesis de inducción. Entonces, la hipótesis de inducción es suponer esto, ¿cierto? Entonces, se va a cumplir esto. Para todo G y A en G. Y entonces mostraremos, por demostrar, que se cumple esto de aquí. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer, como hay que mostrar una igualdad, vamos a partir del lado izquierdo, por ejemplo, y vamos a llegar al lado derecho. A partir de pura igualdad. Entonces vamos a partir con esto. Esto por definición, yo estoy operando n más 1 veces lo que está acá adentro, entonces esto va a ser lo mismo que operar primero n veces y luego operar una vez. Entonces, esto es a la n por aquí me quedó feo esto. Elevado a 1, ¿cierto? Que es simplemente el elemento. Y aquí podemos ocupar la hipótesis de inducción. Nosotros sabemos que esto de aquí es igual a lo que tenemos acá. Entonces, esto nos va a quedar, esto por hipótesis, entonces, nos va a quedar G por A a la N, G a la menos 1, por lo que tenemos acá al final. Y aquí ya estamos casi listos porque aquí ocupamos la asociatividad. Como estamos en un grupo, entonces aquí al asociar, esto nos queda ahí, ¿cierto? Y el G a la menos 1 operado con G es la identidad. Por lo tanto, esto es por la identidad, no la voy a poner, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar así. Y aquí podemos nuevamente asociar y esto nos va a quedar G por AN por A por G a la menos 1. Y al medio eso, por definición, es A a la N más 1 por G a la menos 1. Entonces esto tiene que ser igual a esto de acá. Y entonces, por inducción se cumple para cualquier N.
Es el caso base, salió muy fácil. Y aquí quizás lo más complicado era ver que aquí uno puede asociar, ¿cierto? Y eso. Si hay alguna duda, me hablan nomás el micrófono. Y quiero ver otro ejercicio más. Este ya lo vi, ya. Este es más, este es como, no sé si más entretenido, pero es más raro. Entonces vamos a mostrar, vamos a dar otro ejemplo de otro conjunto con una operación y que esto no forma un grupo. Entonces, ¿cuántos somos acá en la ayudantía? Somos 16 personas. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya todo el ejercicio, no sé cuánto ya. No le estoy poniendo número. Ejercicio no. Entonces, considere ese, y esto lo vamos a definir así. Esto va a ser el conjunto. Aquí, disculpen la anotación, el abuso de anotación. Este es el conjunto de todas las personas presentes en esta ayudantía. O sea, hay 16 personas, yo a todos ustedes los meto en un saco que se llama S y me meto yo también. Y yo también estoy en la ayudantía. Entonces somos 17 personas en la ayudantía. Entonces este conjunto de partida es no vacío, porque ya hay elementos, ¿cierto? Hay 17 elementos. Bueno, y otro dato importante es que tiene cardinalidad 17, ¿cierto? Entonces yo voy a crear una operación entre nosotros, entre ustedes que están viendo la ayudantía, y obviamente también se pueden operar conmigo. Igual va a ser la operación. Entonces yo me voy a tomar 12 elementos en ese, o sea, me voy a tomar a 2 de ustedes, incluyéndome, también me puedo tomar a mí. Entonces se define en ese la siguiente operación. Entonces voy a tomar a esta persona y esta yo la voy a operar con esta otra persona, en principio distinta, ¿cierto? Pero pueden ser la misma también. Y el resultado de esto, y aquí va lo importante, el resultado de esto va a ser una nueva persona en ese que va a ser más alta tanto a esta persona como a esta persona, quizás llamémosle persona A y persona B. Entonces, esta persona C va a ser más alta en estatura, me refiero, a la persona A y a la persona B, y a la vez va a ser la más baja con esa propiedad. No sé si me entendieron esto, como... O sea, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy tomando a Rodolfo y a Paula. A ver, aquí la Javis. Ah, sí. Ya. Yo estoy formando un conjunto S, en donde estamos todos nosotros. ¿Sí? Por supuesto, todos tenemos distintas estaturas en el conjunto S. No hay nadie que tenga como la misma estatura. O sea, puede alguien medir 1 metro, pueden haber 2 personas que midan 1,60 m, pero eso depende mucho de la forma en que yo los mida, porque con una medición más precisa van a haber milésimas en que van a diferir ambas estaturas. Así que, en principio, todos vamos a medir con distintas estaturas. Lo que voy a hacer yo, lo que hace esta operación, es que cuando yo opere a Rodolfo con Paula, por ejemplo, por dar cualquier ejemplo, yo mido las estaturas de Rodolfo y Paula, ¿sí? Yo mido las estaturas de Rodolfo y Paula y busco a otra persona aquí en la ayudantía, en el conjunto ese, que sea más alto que Rodolfo y Paula, ¿sí? Y escojo a la persona más pequeña que tenga esa propiedad. ¿Qué estoy diciendo? Que yo
tomo a Rodolfo y a Paula, por ejemplo, y armo un tercer conjunto, aparte del S, en donde van a vivir todas las personas más altas que Rodolfo y Paula. Y de ese conjunto, de los más grandes que Rodolfo y Paula, voy a tomar a la persona más pequeña. Es como una especie de supremo. No sé si se acuerdan que cuando buscábamos el supremo, lo que hacíamos era buscar la cota superior más chica. ¿Sí? O sea, yo me iba a todas las cotas superiores, el universo, todas las cotas superiores, y escogía la más pequeña de todas. Y ese era el supremo. Aquí estoy haciendo lo mismo. Tomo a Diego y a la Javiera, por ejemplo, y armo un tercer conjunto de todas las personas más altas que Javiera y Diego, y entre ese universo, yo tomo a la más chica. Entre los altos al más pequeño. ¿Sí? Esa va a ser la operación del conjunto. ¿Sí? Y vamos a ver que con esa operación no forma un grupo. Si todo este enredo, para nada. Pero lo encontré en uno de los libros como de álgebra de estas cosas y me pareció interesante. Ya, y aquí un punto importante para ver por qué esto no es un grupo, es porque un punto importante es que como ese es un conjunto finito, ¿cierto? Yo tengo un conjunto S de 17 personas, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que haber alguien que tenga mayor estatura que todos, ¿cierto? Porque es un conjunto finito. E igual como cuando uno se va a conjuntos finitos, los reales, siempre tiene que haber un elemento más grande que todos. Aquí es lo mismo, aquí hay 17 personas, tiene que haber alguien más alto que todos, sí o sí. O sea, la probabilidad de encontrar a alguien más alto es todo, del 100%. Sí, sí, es del todo, sí. Y entonces, en este conjunto hay alguien más alto que todos. Entonces yo me voy a tomar a esa persona. Entonces, sea esta persona perteneciente a ese, la más alta en estatura me refiero, ¿cierto? La más alta, o a eso creo que uno se refiere con más alta siempre. La más alta en ese, ¿sí? Y veamos qué pasa con la operación entre esta persona consigo misma, que es un elemento en ese, y si esto aspira a ser un grupo, tiene que permanecer también en ese, ¿cierto? La operación. Entonces yo voy a tomar la operación entre estas dos cosas, y esto tiene que ser un tercer elemento en ese, ¿cierto? Digamos, esto. El producto entre la persona más alta con el producto, con el producto, perdón, entre la persona más alta con ella misma, me tiene que dar un tercer elemento que en principio tiene que vivir en ese, pero lamentablemente no existe en ese, porque ya, espérate, aquí vamos a poner que y tiene que pertenecer a ese, y además este en particular tiene que ser más alto que esta persona de aquí, por la definición de la operación que les di. Entonces, en particular este tiene que ser más alto que la persona más alta. Y eso puede ser. ¿Hay algo raro ahí, no? O sea, yo estoy diciendo que el producto entre la persona más alta del grupo consigo misma, o de hecho serviría con cualquier otra persona, me da una nueva persona que es más alta que la persona más alta. Y ahí hay como una contradicción, porque la persona más alta ya es la persona más alta, no puede haber alguien más alto que esa persona. Y entonces esta operación está mal definida en ese. ¿Sí? Porque aquí nos escapamos, ¿cierto? Entonces, y este módulo tiene que ser más alto que este de acá, pero
Pero este ya es más alto que... Perdón. Ah, sí. Pero este ya es más alto que este mono de acá, po, porque este pertenece a ese, y este ya era más alto que todos los monos que estaban en ese. Y ahí había una contradicción. Yo no puedo encontrar a alguien más alto que otra persona, y esa otra persona a la vez sea más alto que el que estaba al principio. No se puede hacer eso. Es como encontrar un número mayor a otro y que ese otro también sea mayor al número. Entonces, no... Está la contradicción, ¿cierto? O sea, no... Esto con esta operación fea que se inventó, no forma un grupo porque no satisface la propiedad. ¿Qué propiedad no satisface esta de aquí? No es cerrado. Y eso de juntar a todos los menores creo que era súper innecesario porque en realidad en el ejemplo que vi era porque se trabajaban otras cosas, pero quería dar la operación original. Pero aquí solamente se necesita que el elemento C sea más alto que B y que A, nada más. No que sea el más chico entre los altos, solamente se necesita que sea el más alto nomás. Y entonces esto, con esta operación, no puede ser un grupo. Y no puede ser ninguna estructura tampoco, porque no es... Esto no se cumple. No queda en ese el resultado. Y eso, pues, ¿tienen alguna duda? Ya vimos ejemplos de hartos grupos, ¿cierto? Quizás faltaron más ejemplos de matrices, ¿no? ¿Sí? Pero primero que nada, ¿tienen alguna duda o dudas, por ejemplo, de las tareas o de los videos? Podemos discutir ahora. Yo les puedo dar idea de cómo hacer los videos también. O sea, no sé si porfa. A ver, porque yo tengo gente aquí con los siguientes temas. A ver, a los primeros que tengo que ayudar es al Rodolfo con el Brian, que es un subgrupo. No Rodolfo y Brian, ¿cierto? ¿Me equivoco? Sí, no, está bien, pero somos del grupo 3, la tercera presentación. Claro, tercera presentación. Sí. ¿Saben más o menos como cuándo les tocaría hacer esto? La primera creo que es después del 28, pero no sé qué nada. Pues son 2 o 3 semanas después. Ya. También tengo a Ivo y a Juan, que creo que no vinieron hoy día, que ellos están con la clase 4. Yo estoy acá, pero el Ivo no está. Ah, ya bacán. Ya, está el Juan acá entonces, y el Ivo faltó, y ellos están con la clase 4 de grupos de simetría de polígono. Ahí tienen harto material, inclusive en el... No sé si en el apunte ven haya tanto material de esto, pero en general en internet se encuentra harto de grupos diadrales. Y se pueden hacer varias cositas bonitas con... No sé, pues si quieren hacer, por ejemplo, algo más manual, se puede hacer hartas manualidades porque son polígonos los que tienen que trabajar, ¿cierto? Tienen que trabajar con la simetría de los polígonos. Entonces, para mí lo más urgente es ayudar por el momento a Rodolfo, a Brian, a Ivo y a Juan. Porque la siguiente clase es de Diego con Felipe. No sé si están, de Diego Nahualquín. No, creo que no están. Que ellos ya esos son ya del grupo de simetrías del cubo. Me falta aquí alguien a mí. La Javi González, ¿con quién estáis tú en esta cosa de los... Te leo el chat porque no tenía grupo. Con el Pancho. Uno los tengo anotado acá. Ah, porque se agregaron hace poco. Ah, que no somos... Ah, ya, sí. Sí.
¿Ustedes con quién están? ¿Con el Juanito? Ah, ya no, sí. Si no hay problema en venir a colarse a la ayudantía, no. Ah, con el Félix, ya. Ya, pues entonces, Rodolfo y Brian, ¿tienen... ¿Sale? ¿Cuáles son las simetrías del triángulo equilátero? ¿Cómo se componen? Ya. Ah, ya, esa es la primera clase. ¿Les toca a ustedes esa clase, Javi? Uy, ya. Ya, mira, pero en resumen, las simetrías del triángulo equilátero, ¿han estudiado un poquito de eso? Como que ya conocen más o menos cómo de qué se trata, o todavía están ahí como buscando información.